Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático del mundo del espectáculo, y especialmente del cine y la televisión turca, hoy tenemos un tema que te va a interesar muchísimo, algo que ha estado generando bastante revuelo y que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Vamos a desgranar juntos lo que se ha denominado el gran fracaso de Atay Ulusoy que impacta a Serenay Sarıkaya. Ya sé que el título es un poco intrigante, ¿verdad? Y es que las noticias y los rumores en el mundo del entretenimiento a veces son tan complejos como las tramas de las series que nos encantan. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizando las posibles causas, las consecuencias y por supuesto, la reacción que esto podría haber tenido en la vida y carrera de estos dos talentosos artistas. Y antes de que nos adentremos en este apasionante tema, no olviden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante cada semana. Así que vamos allá. La noticia en cuestión, que ha resonado con fuerza en los medios especializados y entre los fanáticos, gira en torno a un proyecto cinematográfico específico en el que Atay Ulusoy estaba involucrado y que, lamentablemente, no cumplió con las expectativas. Hablamos de un largometraje que prometía ser un gran éxito con un presupuesto considerable y un elenco de primer nivel. Sin embargo, los resultados en taquilla fueron decepcionantes y las críticas, aunque no todas negativas, tampoco fueron las que se esperaban para una producción de este calibre. Y aquí es donde entra la conexión con Serenay Sarıkaya. Aunque no trabajaron juntos directamente en esta película en particular, la carrera de ambos está intrínsecamente ligada por su pasado y la admiración mutua que siempre han demostrado. Recordemos que Atay Ulusoy es conocido por su talento y carisma, habiendo protagonizado series tan exitosas como Medcezir, donde compartió pantalla y, según muchos, un romance incipiente con nada menos que Serenay Sarıkaya. Esa química en pantalla cautivó a millones y consolidó a ambos como parejas de ensueño en la ficción, y para muchos, también en la vida real. Desde entonces, sus carreras han seguido trayectorias ascendentes, cada uno consolidándose en sus proyectos. Ulusoy ha incursionado en plataformas de streaming con gran éxito, y Sarıkaya ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros, tanto en televisión como en cine. Entonces, ¿por qué este fracaso particular de Ulusoy tendría un impacto en Sarıkaya? Las razones pueden ser múltiples y a menudo, sutiles en el mundo del espectáculo. Una de las posibles explicaciones es la de la influencia en la percepción pública. Cuando un actor de la talla de Atay Ulusoy, cuya reputación hasta ese momento era casi intocable, experimenta un revés profesional tan notorio, esto puede generar una ola de comentarios y análisis que inevitablemente terminan tocando a quienes han estado cerca de él o han compartido momentos significativos en su carrera. Los medios y los seguidores tienden a conectar los puntos, y si bien no hay una relación laboral actual directa que explicar, el impacto emocional y el escrutinio mediático que rodea a un fracaso pueden tener ecos. Otra perspectiva a considerar es la de la suerte o el aura de los proyectos. En el cine a veces un proyecto simplemente no conecta con el público, independientemente del talento involucrado. Esto puede deberse a la temática, a la dirección, al guión, o a una combinación de factores. Y cuando un proyecto así fracasa, puede generar una cierta cautela en la industria. Si Ulusoy, uno de los actores más solicitados, no pudo lograr el éxito esperado con esta película, esto podría llevar a otros productores y directores a ser más selectivos o a reevaluar las estrategias de marketing y distribución de sus propias producciones. Y aquí es donde el impacto indirecto en Serenay podría manifestarse. Si ella estaba considerando algún proyecto futuro que pudiera tener similitudes en cuanto a temática o equipo de producción, la experiencia previa de Ulusoy podría influir en la toma de decisiones. También es importante hablar de la presión que recae sobre los actores exitosos. Cuando se espera tanto de ellos, cualquier tropiezo se magnifica. Y en el caso de Ulusoy, después de tantos éxitos, este fracaso pudo haber sido especialmente difícil de asimilar. Es posible que haya habido una presión adicional para recuperar el terreno perdido, y esto podría haber afectado su enfoque en proyectos posteriores. Y dado que Serenay Sarıkaya ha estado en el ojo público junto a él en diferentes etapas de sus carreras, cualquier altibajo significativo de Ulusoy, por resonancia, podría generar un mayor interés en cómo lo maneja ella, como este evento podría influir en sus futuras colaboraciones o interacciones profesionales.
Por otro lado, y esto es algo que debemos considerar con mucho cuidado, están los rumores y las especulaciones. El mundo del entretenimiento es un caldo de cultivo para ellas. A menudo se tejen historias que pueden o no tener fundamento. En este caso particular, es posible que se hayan propagado rumores sobre cómo este fracaso de Atai afectó a Sereni, quizás insinuando una decepción personal o profesional. Es crucial separar la realidad de la ficción y recordar que a menos que haya declaraciones oficiales o pruebas contundentes, muchas de estas historias son pura especulación. Analicemos un poco más a fondo el posible impacto profesional. Si un actor de renombre como Atai Ulusoy ve que un proyecto importante no funciona, esto puede influir en las ofertas que recibe. Los productores podrían volverse más cautelosos al ofrecerle roles en películas de alto riesgo, o podrían exigir garantías más sólidas de éxito comercial. Esto, a su vez, podría afectar el tipo de proyectos que están disponibles para otros actores de su generación, incluyendo a Sereni y Sarkaya. Si ambos son considerados talentos de primera línea, un cambio en las dinámicas del mercado para uno, inevitablemente puede tener un efecto dominó en el otro. Y hablemos del aspecto personal, que a menudo se entrelaza con lo profesional en el mundo del espectáculo. Aunque la relación entre Atai y Sereni en la actualidad se limita a un pasado compartido y aparentemente a una relación de respeto y amistad, cualquier evento significativo en la vida de uno, especialmente uno tan mediático, puede generar preguntas y curiosidad en el otro. ¿Cómo se sintió Sereni al ver este revés en la carrera de alguien con quien compartió tantos momentos exitosos? ¿Se comunicaron? ¿Le ofreció apoyo? Estas son preguntas que, por supuesto, no tenemos respuesta oficial, pero que alimentan la fascinación del público por sus vidas. Es fundamental entender que el éxito y el fracaso son partes inherentes de cualquier carrera artística. Lo que distingue a los grandes profesionales es cómo manejan ambos. Si Atai Ulusoy ha demostrado algo a lo largo de su carrera es su resiliencia y su capacidad para reinventarse. Este fracaso, lejos de ser el fin de su carrera, podría ser una lección valiosa que lo impulse a elegir proyectos aún más cuidadosamente en el futuro. Y en este sentido, su experiencia podría ser una inspiración para otros, incluida Sereni, sobre cómo navegar por las complejidades de la industria. Por otro lado, es importante no magnificar la situación. Si bien el título sugiere un gran fracaso y un impacto, en realidad, el cine es muy volátil. Un solo proyecto que no funcione no define la carrera de un actor. Atai Ulusoy tiene una filmografía impresionante y un talento innegable que lo respaldan. Y Sereni y Sarkaya, por su parte, ha construido su propia trayectoria de éxitos, demostrando su valía en cada uno de sus proyectos. Por lo tanto, este evento, aunque significativo y digno de análisis, no debería ser interpretado como un golpe devastador para ninguno de los dos, sino más bien como una etapa más en sus complejas y exitosas carreras. Quizás el impacto del que se habla sea más bien la atención que genera la conexión entre ambos. La audiencia sigue adorando la pareja que formaron en Medcezir, y cualquier noticia que involucre a ambos, incluso de forma indirecta, capta su atención de inmediato. Así que, en cierta medida, el título es una forma de atraer a esa base de fans que todavía recuerda con cariño su tiempo juntos y que se interesa por el destino profesional y personal de sus ídolos. En resumen, hemos explorado la noticia del presunto gran fracaso de Atai Ulusoy que impacta a Sereni y Sarkaya. Hemos analizado las posibles razones detrás de este fracaso cinematográfico, desde la recepción del público hasta la dinámica de la industria. Hemos reflexionado sobre cómo este tipo de eventos pueden tener repercusiones, tanto profesionales como personales, y cómo la conexión entre Atai y Sereni, aunque sea a través del pasado y la admiración mutua, genera un interés particular. Lo que queda claro es que si bien las especulaciones son abundantes, lo más importante es la trayectoria y el talento de estos dos artistas, que sin duda seguirán dejándonos grandes producciones en el futuro. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo tan interesante como yo al prepararlo. Queremos saber su opinión. ¿Creen que este fracaso de Atai Ulusoy tuvo un impacto real en Sereni y Sarkaya? ¿Qué proyectos futuros les gustaría ver de ambos? Déjenos todos sus comentarios, sus teorías y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarnos un buen me gusta, compartirlo con sus amigos.
O si seguidores que también sean fans de estos talentosos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.